Las 124 cartas de Séneca a Lucilio son una obra maestra de la literatura romana y una fuente invaluable de sabiduría práctica para la vida. Escritos entre los años 49 y 62 después de Cristo, estos textos ofrecen una visión profunda de la filosofía estoica y su aplicación a la vida diaria. En estas cartas, Séneca, un prominente filósofo y político romano, comparte con su amigo y discípulo Lucilio sus reflexiones sobre una amplia gama de temas, incluyendo la felicidad, la virtud, la amistad, la muerte, la política y la vida en sociedad. A través de sus consejos y enseñanzas, Séneca busca guiar a Lucilio hacia una vida buena y virtuosa, basada en la razón y el control de las emociones. A lo largo de las cartas, Séneca expone los principios fundamentales del estoicismo, una filosofía que busca la felicidad a través de la vida virtuosa y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. El filósofo insiste en la importancia de cultivar las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes nos permiten vivir con sabiduría, actuar con justicia, afrontar las dificultades con valentía y mantener un equilibrio en nuestras emociones y deseos. Las cartas de Séneca no solo son un tratado de filosofía, sino también una colección de historias inspiradoras, ejemplos históricos y anécdotas personales que ilustran sus ideas y las hacen más accesibles. El estilo de escritura de Séneca es claro, conciso y elegante, lo que hace que sus textos sean a la vez agradables de leer y profundamente reflexivos. En este análisis, exploraremos en detalle las 124 cartas de Séneca a Lucilio, examinando los temas principales que se abordan, las ideas clave que se transmiten y la riqueza de la filosofía estoica que se expone en ellas. A través de este viaje, esperamos obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de la felicidad, la virtud y la vida buena, y descubrir cómo las enseñanzas de Séneca pueden ser aplicadas a nuestras propias vidas. Aquí hay algunos de los temas que se abordarán en este análisis. La búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para Séneca? ¿Cómo podemos alcanzarla? Las virtudes cardinales. ¿Qué son las virtudes cardinales? ¿Cómo podemos cultivarlas? El estoicismo. ¿Cuáles son los principios fundamentales del estoicismo? ¿Cómo puede aplicarse a la vida diaria? La amistad. ¿Qué importancia tiene la amistad para Séneca? ¿Cuáles son las características de una buena amistad? La muerte. ¿Cómo podemos afrontar la muerte con serenidad? La vida en sociedad. ¿Cuáles son las responsabilidades del individuo en la sociedad? ¿Cómo podemos vivir una vida buena y justa? Cartas 1 a 10. Introducción a la filosofía estoica y su enfoque de la vida. Las primeras 10 cartas de Séneca a Lucilio sientan las bases para el resto de la obra, ofreciendo una introducción a la filosofía estoica y su enfoque de la vida. En estas cartas, Séneca expone los principios fundamentales del estoicismo, como la importancia de la virtud, la búsqueda de la tranquilidad y la aceptación del destino. La búsqueda de la felicidad. Séneca define la felicidad como un estado de tranquilidad y paz interior que se logra mediante la vida virtuosa. La felicidad no depende de factores externos, sino de la calidad de nuestro carácter y de nuestras acciones. La importancia de la virtud. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. La virtud nos permite vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos, lo que conduce a un estado de bienestar y satisfacción. El papel de la razón. La razón es la herramienta que nos permite discernir entre el bien y el mal, tomar decisiones correctas y controlar nuestras emociones. La razón debe guiar nuestras acciones y decisiones para alcanzar la felicidad. La aceptación del destino. Todo lo que sucede está determinado por la ley natural, por lo que es importante aceptar el destino con ecuanimidad. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La vida en armonía con la naturaleza. El estoicismo enseña que debemos vivir en armonía con la naturaleza, lo que implica seguir la razón y actuar de acuerdo con el orden natural del universo. La felicidad no se encuentra en la búsqueda del placer o la satisfacción de los deseos, sino en la vida virtuosa.
La virtud es la base de la felicidad y nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el universo. La razón debe guiar nuestras acciones y decisiones para alcanzar la felicidad. Es importante aceptar el destino con ecuanimidad. Debemos vivir en armonía con la naturaleza. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las primeras cartas, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a vivir una vida mejor. Las cartas 1 a 10 son una introducción fundamental a la filosofía estoica y su enfoque de la vida. En estas cartas, Séneca nos presenta los principios básicos del estoicismo y nos ofrece una guía para alcanzar la felicidad y vivir una vida buena y virtuosa. Cartas 11 a 20, la importancia de la virtud y la sabiduría. Las cartas 11 a 20 de Séneca a Lucilio profundizan en dos conceptos centrales del estoicismo, la virtud y la sabiduría. En estas cartas, Séneca explora la naturaleza de la virtud, su relación con la felicidad y el papel de la sabiduría en la vida buena. La naturaleza de la virtud no es un don innato, sino una cualidad que se desarrolla a través del esfuerzo y la práctica. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. La virtud y la felicidad. La virtud es la base de la felicidad y nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el universo. Una vida virtuosa nos conduce a un estado de bienestar y satisfacción. El papel de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de comprender la naturaleza del universo y de vivir de acuerdo con la razón. La sabiduría nos permite discernir entre el bien y el mal, tomar decisiones correctas y controlar nuestras emociones. La educación moral. La educación moral es esencial para desarrollar la virtud y la sabiduría. Es importante aprender a vivir de acuerdo con la razón y a controlar nuestras emociones. La virtud es una cualidad que se desarrolla a través del esfuerzo y la práctica. La virtud es la base de la felicidad. La sabiduría es la capacidad de comprender la naturaleza del universo y de vivir de acuerdo con la razón. La educación moral es esencial para desarrollar la virtud y la sabiduría. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 11 a 20, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la virtud y la sabiduría pueden ayudarnos a vivir una vida mejor. Las cartas 11 a 20 son una valiosa fuente de información sobre la importancia de la virtud y la sabiduría en la filosofía estoica. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para desarrollar la virtud y la sabiduría y para alcanzar una vida buena y feliz. Cartas 21 a 30, el papel de la razón y la emoción en la vida. Las cartas 21 a 30 de Séneca a Lucilio exploran la compleja relación entre la razón y la emoción en la vida. En estas cartas, Séneca analiza el papel que juegan las emociones en la vida humana y cómo la razón puede ser utilizada para controlarlas y guiar nuestras acciones. Las emociones son reacciones naturales ante los estímulos externos. El papel de la razón debe guiar nuestras decisiones y acciones, incluso en situaciones difíciles donde las emociones pueden ser fuertes. La razón nos permite controlar nuestras emociones y evitar que nos dominen. La educación moral es esencial para aprender a controlar las emociones y vivir de acuerdo con la razón. Una vida virtuosa es aquella en la que la razón gobierna las emociones. Las emociones son reacciones naturales, pero la razón debe guiar cómo las manejamos. La razón nos permite tomar decisiones correctas y evitar que las emociones nos dominen. La educación moral es importante para aprender a controlar las emociones. Una vida virtuosa se basa en la razón y el control de las emociones. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 21 a 30, por ejemplo,
menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la razón puede ser utilizada para controlar las emociones y vivir una vida mejor. Las cartas 21 a 30 son una valiosa fuente de información sobre el papel de la razón y la emoción en la vida. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para controlar las emociones y vivir una vida buena y feliz, donde la razón gobierna nuestras acciones. Cartas 31 a 40, cómo afrontar la adversidad y la muerte. Las cartas 31 a 40 de Séneca a Lucilio exploran dos temas fundamentales en la vida, la adversidad y la muerte. En estas cartas, Séneca ofrece una perspectiva estoica sobre cómo afrontar las dificultades con entereza y cómo aceptar la muerte con serenidad. La adversidad es una parte inevitable de la vida. No podemos evitarla, pero sí podemos aprender a afrontarla con sabiduría y fortaleza. El papel de la razón nos permite mantener la calma y la claridad de pensamiento ante las dificultades. Es importante aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que podemos. La fortaleza nos permite superar las dificultades y seguir adelante. La muerte es un proceso natural que debemos aceptar con serenidad. La adversidad es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. La razón nos ayuda a afrontar las dificultades con entereza. Es importante aceptar lo que no podemos controlar. La fortaleza nos permite superar las dificultades. La muerte no es el final, sino una transición a otra etapa. Ejemplos y anécdotas. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 31 a 40, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a afrontar la adversidad y la muerte con sabiduría y serenidad. Las cartas 31 a 40 son una valiosa fuente de información y consejos sobre cómo afrontar la adversidad y la muerte. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para vivir una vida con mayor fortaleza y sabiduría, aceptando las dificultades como una parte natural de la vida y preparándonos para la muerte con serenidad. Cartas 41 a 50, la búsqueda de la tranquilidad y la paz interior. Las cartas 41 a 50 de Séneca a Lucilio exploran un tema central en la filosofía estoica, la búsqueda de la tranquilidad y la paz interior. En estas cartas, Séneca ofrece consejos prácticos sobre cómo alcanzar un estado de bienestar mental y emocional mediante la vida virtuosa, la aceptación de la realidad y el control de las emociones. La tranquilidad y la paz interior no son estados pasivos, sino que requieren un esfuerzo constante para mantenerlas. La vida virtuosa es la base para alcanzar la tranquilidad y la paz interior. Es importante aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que podemos. Las emociones perturbadoras como la ira, la tristeza y el miedo pueden interferir con la tranquilidad y la paz interior. Una vida sencilla y libre de lujos excesivos puede contribuir a la tranquilidad y la paz interior. La tranquilidad y la paz interior se logran mediante la vida virtuosa, la aceptación de la realidad y el control de las emociones. La vida virtuosa implica actuar de acuerdo con la razón y la justicia. Es importante aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que podemos. Las emociones perturbadoras pueden controlarse mediante la razón y la autodisciplina. Una vida sencilla puede contribuir a la tranquilidad y la paz interior. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 41 a 50, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a alcanzar la tranquilidad y la paz interior. Las cartas 41 a 50 son una valiosa fuente de información y consejos sobre cómo alcanzar la tranquilidad y la paz interior. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para vivir una vida más feliz y plena, basada en la virtud, la aceptación y el control de las emociones.
Cartas 51 a 60, la amistad y las relaciones personales. Las cartas 51 a 60 de Séneca a Lucilio exploran un tema fundamental para la vida humana, la amistad y las relaciones personales. En estas cartas, Séneca analiza la importancia de la amistad, las cualidades de un buen amigo y cómo cultivar relaciones sanas y duraderas. La amistad es una de las cosas más importantes en la vida. Nos proporciona compañía, apoyo y nos ayuda a crecer como personas. Un buen amigo es alguien honesto, leal, confiable y que nos quiere por quienes somos. La amistad requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Es importante ser un buen amigo para poder tener buenos amigos. Las relaciones personales no se limitan a la amistad. También incluyen las relaciones familiares, románticas y profesionales. La importancia de la comunicación es esencial para mantener relaciones sanas y duraderas. La amistad es una fuente de felicidad y bienestar. Un buen amigo es un tesoro invaluable. La amistad requiere esfuerzo y dedicación. Las relaciones sanas se basan en la confianza, el respeto y la comunicación. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 51 a 60, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la amistad puede ser una fuente de apoyo y fortaleza en la vida. Las cartas 51 a 60 son una valiosa fuente de información y consejos sobre la amistad y las relaciones personales. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para cultivar relaciones sanas y duraderas que nos enriquezcan y nos hagan mejores personas. Cartas 61 a 70, la política y la vida pública. Las cartas 61 a 70 de Séneca a Lucilio exploran un tema complejo y controvertido, la política y la vida pública. En estas cartas, Séneca analiza los desafíos y las recompensas de la participación política y ofrece consejos sobre cómo actuar con integridad y sabiduría en el ámbito público. La política es un ámbito complejo y desafiante, lleno de intrigas, corrupción y ambición personal. Las recompensas de la política también puede ser una fuente de gran satisfacción personal, al permitirnos contribuir al bien común y mejorar la vida de los demás. Es importante mantener la integridad y actuar de acuerdo con los principios morales, incluso en un entorno político desafiante. Los filósofos pueden utilizar su conocimiento y sabiduría para aconsejar a los líderes políticos y promover el bien común. La justicia social es un pilar fundamental de una sociedad buena y justa. La política es una actividad compleja que requiere integridad y sabiduría. Es posible actuar con integridad en la política, incluso en un entorno desafiante. Los filósofos pueden jugar un papel importante en la política al aconsejar a los líderes y promover el bien común. La justicia social es esencial para una sociedad buena y justa. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 61 a 70, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Cicerón para mostrar cómo la filosofía puede ser utilizada para guiar la acción política. Las cartas 61 a 70 son una valiosa fuente de información y consejos sobre la política y la vida pública. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para participar en la política de manera responsable y ética, con el objetivo de mejorar la sociedad y promover el bien común. Cartas 71 a 80, la felicidad y el significado de la vida. Las cartas 71 a 80 de Séneca a Lucilio exploran dos de las preguntas más importantes que se hacen los seres humanos: ¿qué es la felicidad y cuál es el significado de la vida? En estas cartas, Séneca ofrece una perspectiva estoica sobre la felicidad y el significado de la vida, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida buena y plena. La felicidad no es un estado pasajero, sino una condición permanente que se logra a través de la vida virtuosa.
La razón nos permite discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones que nos conducen a la felicidad. La vida virtuosa es la base de la felicidad. El significado de la vida se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza y en contribuir al bien común. La muerte no es el final, sino una transición a otra etapa. La felicidad se logra a través de la vida virtuosa. La razón es una herramienta esencial para alcanzar la felicidad. El significado de la vida se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza. La muerte no debe ser temida, sino aceptada como parte natural de la vida. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 71 a 80, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a alcanzar la felicidad y vivir una vida con significado. Las cartas 71 a 80 son una valiosa fuente de información y consejos sobre la felicidad y el significado de la vida. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para vivir una vida buena y plena, basada en la virtud, la razón y la aceptación de la realidad. Cartas 91 a 100, la ética y la moral. Las cartas 91 a 100 de Séneca a Lucilio exploran los fundamentos de la ética y la moral. En estas cartas, Séneca analiza qué es lo bueno y lo malo, cómo debemos vivir y qué papel juegan las virtudes en una vida buena. El bien y el mal no son conceptos absolutos, sino que dependen de la perspectiva y el contexto. La vida virtuosa es la base de una vida buena y feliz. Las 4 virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Tenemos el deber de actuar con justicia y responsabilidad hacia los demás. La felicidad se logra a través de la vida virtuosa. La ética es una guía para vivir una vida buena y feliz. Las virtudes son esenciales para vivir una vida virtuosa. Tenemos el deber de actuar con justicia y responsabilidad hacia los demás. La felicidad no es un estado pasajero, sino una condición permanente que se logra a través de la vida virtuosa. Ejemplos y anécdotas. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 91 a 100, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a vivir una vida ética y moral. Las cartas 91 a 100 son una valiosa fuente de información y consejos sobre la ética y la moral. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para vivir una vida buena y feliz, basada en las virtudes y el deber hacia los demás. Cartas 101 a 110, la vejez y la muerte. Las cartas 101 a 110 de Séneca a Lucilio exploran 2 temas inevitables de la vida, la vejez y la muerte. En estas cartas, Séneca reflexiona sobre la naturaleza de la vejez, cómo afrontarla con serenidad y cómo prepararse para la muerte. La vejez es una etapa natural de la vida que trae consigo cambios físicos y mentales. La vejez puede ser una etapa de gran satisfacción si se afronta con una actitud positiva. La muerte es inevitable y debemos prepararnos para ella con serenidad. Aunque el cuerpo muere, el alma es inmortal. La filosofía estoica nos enseña a aceptar la muerte como parte natural de la vida. La vejez no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida. Es importante aceptar los cambios que trae consigo la vejez y aprovechar al máximo esta etapa. La muerte no es el final, sino una transición a otra etapa. Debemos vivir el presente al máximo y no preocuparnos por la muerte. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 101 a 110, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a afrontar la vejez y la muerte con serenidad. Las cartas 101 a 110 son una valiosa fuente de información y consejos sobre la vejez y la muerte.
En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para afrontar estas etapas de la vida con sabiduría y tranquilidad. Cartas 111 a 120, consejos para vivir una vida buena y virtuosa. Las cartas 111 a 120 de Séneca a Lucilio son una colección de consejos prácticos para vivir una vida buena y virtuosa. En estas cartas, Séneca ofrece una guía sobre cómo cultivar las virtudes, afrontar las dificultades de la vida y alcanzar la felicidad. Las 4 virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las virtudes se pueden cultivar a través del ejercicio y la práctica. La vida está llena de dificultades, pero podemos afrontarlas con sabiduría y fortaleza. La felicidad se logra a través de la vida virtuosa. La filosofía estoica nos enseña a vivir una vida buena y virtuosa. Ideas clave. La vida buena es una vida virtuosa. Las virtudes nos ayudan a vivir una vida feliz y plena. Podemos afrontar las dificultades de la vida con sabiduría y fortaleza. La felicidad no es un estado pasajero, sino una condición permanente que se logra a través de la vida virtuosa. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 111 a 120, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a vivir una vida buena y virtuosa. Las cartas 111 a 120 son una valiosa fuente de información y consejos para vivir una vida buena y virtuosa. En estas cartas, Séneca nos ofrece una guía práctica para cultivar las virtudes, afrontar las dificultades de la vida y alcanzar la felicidad. Cartas 121 a 124, despedida de Séneca a Lucilio. Las cartas 121 a 124 de Séneca a Lucilio son la despedida del filósofo a su amigo y discípulo. En estas cartas, Séneca reflexiona sobre la amistad, la vejez y la muerte, y ofrece a Lucilio sus últimos consejos para vivir una vida buena y virtuosa. La amistad es uno de los bienes más preciados de la vida. La vejez es una etapa natural de la vida que trae consigo cambios físicos y mentales. La muerte es inevitable y debemos prepararnos para ella con serenidad. Séneca anima a Lucilio a vivir una vida virtuosa, a ser fiel a sí mismo y a afrontar las dificultades con sabiduría y fortaleza. La amistad verdadera se basa en la confianza, el respeto y la reciprocidad. La vejez no debe ser vista como una etapa negativa, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la vida y disfrutar de los pequeños placeres. La muerte no es el final, sino una transición a otra etapa. Lo más importante en la vida es vivir de acuerdo con la virtud. Séneca utiliza ejemplos y anécdotas de la historia y la vida cotidiana para ilustrar sus ideas y hacerlas más accesibles. En las cartas 121 a 124, por ejemplo, menciona a personajes como Sócrates, Catón y Epicteto para mostrar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a afrontar la vejez, la muerte y las dificultades de la vida. Las cartas 121 a 124 son una despedida conmovedora de Séneca a Lucilio. En estas cartas, el filósofo nos ofrece una valiosa lección sobre la vida, la amistad y la muerte. Las 124 cartas de Séneca a Lucilio son una obra maestra de la literatura romana y una fuente invaluable de sabiduría práctica para la vida. A través de sus consejos y enseñanzas, Séneca nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad, la virtud y la vida buena, y nos ofrece una guía para vivir con sabiduría y afrontar las dificultades con serenidad. Los principales temas que se abordan en las cartas incluyen: la búsqueda de la felicidad. Séneca nos enseña que la felicidad no es un estado pasajero, sino una condición permanente que se logra a través de la vida virtuosa. Las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza son las bases de una vida virtuosa. El estoicismo, la filosofía estoica nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control y a enfocarnos en lo que podemos controlar. La amistad,
La amistad verdadera es una de las cosas más preciadas de la vida. La muerte es inevitable, pero podemos afrontarla con serenidad si aceptamos que es parte natural de la vida. La vida en sociedad, tenemos la responsabilidad de actuar con justicia y contribuir al bienestar de la sociedad. Las cartas de Séneca son una lectura valiosa para cualquier persona que busca vivir una vida más plena y significativa, desarrollar su carácter y fortalecer sus virtudes, afrontar las dificultades de la vida con sabiduría y fortaleza, encontrar la felicidad y la paz interior. Las enseñanzas de Séneca son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, las cartas de Séneca nos ofrecen una guía invaluable para vivir una vida buena y virtuosa. En resumen, las 124 cartas de Séneca a Lucilio son un legado de sabiduría práctica que sigue inspirando a personas de todo el mundo. Amigos, hemos llegado al final de este viaje a través de las 124 cartas de Séneca a Lucilio. Espero que este video les haya permitido descubrir la riqueza de esta obra maestra de la literatura romana y la sabiduría práctica que tiene para ofrecernos. Las cartas de Séneca son una fuente inagotable de consejos y enseñanzas sobre cómo vivir una vida buena y virtuosa. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad, la importancia de las virtudes, el valor de la amistad y la serenidad frente a la muerte. Las ideas de Séneca son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, sus cartas nos ofrecen una guía invaluable para navegar por la vida con sabiduría y fortaleza. Los invito a seguir explorando la obra de Séneca y de otros filósofos estoicos. Hay mucho que podemos aprender de ellos sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario. Hasta la próxima.